Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir estudiando algunos conceptos relacionados con la física cuántica, la física de partículas y, en general, con todo este bloque de física moderna. En este caso, vamos a presentar el concepto de dualidad onda-corpúsculo, vamos a ver en qué casos puede ocurrir y después presentaremos la hipótesis de Broglie, determinaremos a qué se debe este aspecto y calcularemos también su expresión. Cuando nosotros hablamos de la transmisión de la materia, es decir, de cómo la materia puede transmitirse y sobre todo la energía puede transmitirse a través de la materia, habíamos visto que teníamos ondas de diferentes condiciones. Teníamos las ondas mecánicas, que eran aquellas que necesitaban un medio para transmitirse, como un ejemplo podía ser el aire, y un ejemplo de ellas es el sonido. Por eso es por lo que se dice que el sonido en el espacio no se puede transmitir, es decir, que el espacio es mudo. Si nosotros pudiésemos respirar en el espacio, aunque hablásemos, no podríamos oírnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el sonido necesita un medio físico para transmitirse. Y sabemos que en el espacio lo único que tenemos es vacío. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una conversación normal en una sala, como en esa sala hay aire, las ondas de sonido pueden transmitirse a través del aire, que es un medio físico. Y esto es lo que se conoce como una onda mecánica. Sin embargo, tenemos otro tipo de ondas, que son las que conocemos como electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen la propiedad de transmitirse por medios los cuales no son físicos. Es decir, que se pueden transmitir por un medio precisamente que no sea mecánico. Es decir, que no haya nada de masa en él. Y el ejemplo perfecto a la hora de determinar un medio clásico, en este caso como medio que no tenga masa y sobre todo una onda que sea claramente una onda electromagnética, sería la luz. Es decir, la luz como onda que hemos trabajado hasta el momento, podemos ver perfectamente que se puede transmitir a lo largo de medios que no son físicos, porque en efecto la luz del sol llega hasta nosotros. Y si nos damos cuenta, entre medias, la inmensa mayoría del espacio que tenemos no tiene materia. Y sin embargo, la onda se puede propagar. ¿Qué ocurre? Que existen algunos casos y sobre todo algún tipo de ondas, como podría ser, en este caso, la vibración que puede adquirir un electrón o cualquier partícula subatómica, la cual se puede comportar a la misma manera como una partícula y como una onda. Es decir, si recordáis, cuando nosotros teníamos una partícula, esa partícula tenía una posición, la cual podía ser constante o podía depender del tiempo, y en otros problemas que habíamos trabajado también, había ciertas partículas las cuales se comportaban trabajando en un régimen de ondas. Por ejemplo, cuando veíamos el MAS, que teníamos una partícula que era oscilante en la amplitud de la onda con respecto al tiempo, y por otra parte, cuando trabajábamos con las ondas en general, que veíamos que de nuevo la amplitud de onda dependía tanto de la posición de la partícula como del tiempo. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos, y volvemos al ejemplo que he puesto antes, el caso más clásico es el electrón, existe la posibilidad de que esta partícula se comporte tanto como una onda, por ejemplo, electromagnética, como en el caso de una partícula. Y esto es lo que conocemos como la dualidad onda-corpúsculo. El corpúsculo se refiere a la parte precisamente de partícula, mientras que la zona de la onda, esa dualidad onda-corpúsculo, nos habla de ese concepto ondulatorio que teníamos. Si recordáis, había algunas características muy importantes de la onda, como por ejemplo eran la longitud de onda y la frecuencia. Ya había otras características muy importantes de la partícula, como por ejemplo era la masa, y en caso de que tuviera un movimiento, pues podíamos ver velocidad, aceleración
posición y otros conceptos. Pues precisamente dos de estos conceptos que acabamos de mencionar son los que nos relaciona la hipótesis de De Broglie. De Broglie fue un científico francés del siglo XX, el cual estuvo investigando pues, indicios con respecto a la física cuántica, la física de partículas, y llegó a la siguiente conclusión, que todos aquellos cuerpos que podían comportarse tanto como partículas como ondas tenían una relación directamente entre la masa y la velocidad de dicha partícula y la longitud de onda de dicha partícula. Es decir, que el comportamiento ondulatorio y el comportamiento corpuscular estaban directamente relacionados. Y la relación era la siguiente. Nos decían que la longitud de onda, en este caso asociada a la partícula con la que estábamos trabajando, era equivalente a la constante de Planck dividida entre el momento lineal de la partícula. Es importante recordar que ya habíamos definido el momento lineal como masa por velocidad. Por lo tanto, podíamos llegar a la conclusión de que la longitud de onda sería equivalente a la constante de Planck dividido entre la masa y la velocidad. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta, en este caso, que la constante de Planck y la masa podríamos considerarlo como ciertamente constantes, al final la constante de Planck, como bien dice su nombre, es equivalente para todos los sistemas, y la masa, aunque es cierto que puede cambiar, en este caso vamos a considerar que se mantiene constante, podemos llegar a la conclusión de que pasando la velocidad a multiplicar, tendríamos lo siguiente, que la longitud de onda asociada precisamente al comportamiento ondulatorio por la velocidad asociada al comportamiento corpuscular tiene que ser equivalente a la constante de Planck entre la masa, es decir, que esto tiene que ser constante. Porque como acabamos de decir, podemos considerar que tanto la constante de Planck como la masa son valores constantes, por lo que este producto ha de ser constante. Y aquí precisamente nos damos cuenta de que cuanto mayor es la longitud de onda que pueda tener asociada una partícula a su comportamiento ondulatorio, menor será la velocidad a la que tendrá que desplazarse como comportamiento corpuscular y viceversa. Cuanto más rápido se mueva una partícula en su comportamiento corpuscular, menor será la longitud de onda que tendrá asociada como partícula, en este caso como onda. ¿De acuerdo? Así que este principio, generalmente determinado por esta expresión, que será la que utilizaremos a partir de ahora, a la hora precisamente de determinar todos los cálculos que vamos a ver más adelante, es muy importante. De esta manera nos queda claro que existe una relación directa entre el comportamiento corpuscular de los cuerpos, es decir, ese cuerpo que en un principio puede parecer totalmente estático y que únicamente es un cuerpo, pero sin embargo tiene asociado en algunos casos una longitud de onda precisamente a ciertas oscilaciones que pueda ejecutar. Así que hemos de tener en cuenta esa relación que existe, que podemos ver aquí que el producto de la longitud de onda por la velocidad ha de mantenerse constante. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.